Largo coloquio Simondón, que va a tener su cuarta jornada mañana a partir de las 2 de la tarde, en el aula 402. Nos vamos a trasladar hacia arriba. En el caso del día de la fecha es una situación que yo juzgo especial, porque creo que responde a algo que se nos ocurrió con Natalia hace unos años y por cuestiones bastante casuales de llegar a coincidir vía de un lado Althusser, del otro Simondón, coincidir en alguna reflexión sobre el problema de lo transindividual, y que en realidad nunca hicimos lo que habíamos prometido, que era juntarnos a leer. Como no hicimos eso, armamos el coloquio. Entonces este coloquio que está organizado por Gonzalo Aguirre, por Juan Manuel Heredia, por Natalia Ortiz Maldonado y por Natalia Roma y por mí, en este momento hace como una suerte de, igual que la semana pasada con la gente que trabajaba más el tema de la técnica, una suerte de convergencia, y una convergencia que también está por construirse, como vamos a ver en las mesas aquí, como vamos a ver en la videoconferencia de Vittorio Morfino, que vamos a hacer quizás un poco antes de lo que indica el programa. Por ejemplo, lo hacemos a las 18, lo hacemos a las 17 o 17:30, para pegarlo, para que no sea todo tan pesado y largo, y para llegar a las 19 a la conferencia de Bolívar fresquitos. Pero para mí es para todos los que organizamos este coloquio, pero para mí particularmente es una satisfacción muy grande tratar de construir este tipo de convergencias, porque justamente hay, respecto de lo transindividual en Simondón, hay muchas cosas impensadas y muchas cosas por pensar y muchas cosas por interpretar, y que no tiene que ver solo con Simondón. Justamente interpretar tiene que ver con no repetir a Simondón, no transformarlo, ya que nadie lo conoce y está empezando a ser conocido, que no empiece a ser conocido como lo que pasa con tantos autores, que se los repite y no se los pone en juego con nada. Parece que en este sentido lo que pasó la semana pasada y lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana, es ponerlo en juego con otras cosas y medir la potencia del pensamiento de Simondón, pero no solo de Simondón, sino del pensamiento del problema de lo transindividual, como un tema fundamental para la filosofía y para las ciencias sociales. Y quiero agradecerles especialmente a los integrantes de la mesa, pero especialmente a los que vienen del otro lado de los Andes, a Marcelo Rodríguez y a Ceto Borges por estar aquí. Tienen que tener en cuenta, quiero recordarlo, y no es en modo lastimero que lo digo, sino en serio, que a pesar de que tenemos muchos auspiciantes y que hay muchos logos, es un coloquio muy artesanal, como se habrán podido dar cuenta, en el sentido del armado, de las cuestiones técnicas y que nos demora. La cuestión del artesanado tiene que ver con la cuestión del entusiasmo. No ponemos el carro delante del caballo, no pensamos en cómo, qué disposición tenemos para hacerlo, sino lo hacemos y después vemos qué disposición tenemos. Bajo estas condiciones que hacemos este coloquio, y bajo estas condiciones que le voy a pasar la palabra a quien quiera arrancar primero. ¿Vos? Pablo. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación y la oportunidad, ¿no es cierto?, de participar en este seminario, en este coloquio. Principalmente, tal como decía el compañero, por la necesidad de las convergencias, ¿no es cierto?, que en términos teóricos se pueden dar desde Althusser y otros autores o colegas de él, y el pensamiento de Simondón. Eso sería en primer lugar, como agradecimiento. Bien, la ponencia que yo voy a presentar va a cambiar el título. Inicialmente era Acontecimiento y Proceso, pero es un título muy general, ¿no? Y más que título para una ponencia, es un horizonte problema, que por lo menos a mí me interesa trabajar desde Althusser y también desde ahora de Simondón. Bueno, cuento porque lo cambié un poco.
después de dar muchas vueltas, de ir encontrando ciertas cosas, los autores que permiten entrar, ¿no es cierto?, a este horizonte problemático, apareció la lectura a otro autor, en inglés, que se llama Alfred Whitehead, que realmente ahí me dijo tenía que tomar pausa de ciertas cuestiones que sobre el proceso y el acontecimiento estaba desarrollando. El pensamiento de Whitehead, y también ahí hay que hacer una convergencia ahí con Simondon, me parece que es extraordinario en cuanto a cuáles son las consecuencias que se puede dar, un pensamiento como el de Whitehead que piensa el proceso y la cuestión de la individuación en Simondon. ¿Ya? Eso queda como una tarea pendiente. Y también la relación de Whitehead con Althusser o con Marx, ¿ya? También me parece que sería un punto a tocar interesantísimo, ¿ya? Y que tiene muchas potencialidades. Bueno, por ese motivo dejé ese título de lado, y también el título que el actual también es en cierta manera un horizonte problemático, pero me parece que es posible abordarlo de mejor manera, que es la cuestión de la dialéctica del proceso. Ahí se van explicitando en el transcurso de la lectura, ¿no es cierto?, cuál es el juego, la contradicción, el vínculo, relación que existe entre dialéctica y proceso en el pensamiento de Simondon y también el de Althusser, y también el de Macheret, que va a ser otro autor que en la lectura de este texto voy a considerar. Así que, sin más preámbulo, inmediatamente voy a hacer lectura de este texto. Parte con un epígrafe de Deleuze, que aparece un párrafo en Lucrecio y el simulacro, que dice, comillas: la naturaleza como producción de lo diverso no puede ser más que una suma infinita, es decir, una suma que no totalice sus propios elementos. No existe combinación capaz de abarcar todos los elementos de la naturaleza a la vez, ningún medio único o universo total. Physis no es una determinación del uno, del ser o del todo. La naturaleza no es colectiva, sino distributiva. Las leyes de la naturaleza distribuyen partes que no se totalizan. Cierre comillas. El 10 de mayo de 1965, después de revisar el manuscrito de la primera edición de Leer le Capital, o Para leer el Capital, Pierre Macheret escribe a Althusser lo siguiente, comillas: he querido desde hace un tiempo escribirle acerca de un punto que me problema un poco. Es la idea de todo estructurado presente en las páginas 41 y 127 del libro. Entiendo todo lo que ha dicho acerca de la naturaleza y la eficacia de la estructura y las relaciones entre estructuras, pero me parece que cuando habla de un conjunto o de un todo, añade un concepto que es absolutamente innecesario para la demostración y que puede después convertirse en un obstáculo. La idea del todo real en oposición a la del todo espiritual no está muy clara. La idea del todo es en realidad la concepción espiritualista de la estructura. La analogía que hace con la producción teatral, aunque importante en sí, corre el riesgo adicional de ser muy ambigua. Puede ver que he tomado el bando de los naturalistas y de la lógica de lo diverso, pero quizás he fallado en entender esto de plano. Cierre comillas. La analogía a la que se refiere Macheret es la que Althusser propone en un párrafo de su texto El objeto del capital, para dar luz respecto al significado y los alcances del concepto Darstellung. Este concepto, que en alemán significa, entre otras cosas, representación teatral, presentación, exhibición, se opone, indica Althusser, al concepto Vorstellung, que también es presentación, pero con la diferencia que es una presentación delante de. También es una representación, pero con el matiz de que es una representación de algo que permanece detrás. En la Darstellung, por el contrario, no hay nada detrás. Cito el párrafo, una parte del párrafo, ¿no es cierto?, Althusser. En la Darstellung, por el contrario, no hay nada detrás. La cosa misma está ahí, presentada en la posición de presencia. Todo el texto de una obra está entonces ahí, presentado en la presencia de la representación, la Darstellung. Cierre comillas. Para el bando de los naturalistas y de la lógica de lo diverso, mencionada por Macheret, la importancia de este análisis radicaría en la afirmación, en el campo marxista, de la tesis de la inmanencia de la estructura de sus elementos. Ahora, el obstáculo que impediría avanzar en la demostración de la tesis afirmada surge, según Macheret, cuando Althusser sostiene que la Darstellung
la presencia de la obra completa en su representación, comillas, no se agota en la inmediatez de los gestos o las palabras del personaje. Sabemos que es la presencia de un todo completo que habita cada momento y cada personaje y todas las relaciones entre los personajes que se dan en su presencia personal. Cierre comillas. En la segunda edición del Irle Capital, o para leer el Capital, ¿no es cierto?, que es la traducción del libro, el título traducido al español, este párrafo será completamente omitido. El 13 de mayo, 3 días después, ¿no es cierto?, de la carta de Macherey, Althusser responde que si bien reconoce el problema que entraña pensar la naturaleza de las estructuras y sus relaciones con las categorías de totalidad y contradicción, duda sobre la posibilidad de dar un salto más allá. Comillas. Me gustaría que arrojaras más luz sobre lo que dices acerca de la totalidad estructurada. Concuerdo con lo que dices acerca de la totalidad como una concepción ideológica de la estructura. Hay algo ahí que necesita ser definido con más precisión. He tenido esta sensación desde hace un tiempo. Pero debo decir provisionalmente al menos que me parece difícil ir más allá. Sin duda porque no puedo ver muy claro en esta dificultad. Y tengo la tendencia a refugiarme en algunos de los textos de Marx donde hay una referencia a un todo orgánico, de la misma manera en que me he refugiado en los textos de Mao acerca de la contradicción. No me siento capaz de saltar sobre la barrera del todo orgánico y la contradicción, escribe Althusser. Saltar sobre esta barrera significa claramente reemplazar los conceptos provisionales por conceptos mejor definidos. Todavía me faltan los segundos. Si me puedes ayudar a iluminarme, te pido que lo hagas inmediatamente. Es de la mayor importancia saber si es posible hoy ir más allá. Cierre comillas. Al día siguiente, Macherey le escribe que a pesar de que aún no están los medios para reemplazar los conceptos obstáculos, ¿no es cierto?, el de totalidad y el de contradicción, es posible encontrar en el pensamiento de Spinoza y en el de Lucrecio elementos para producir una alternativa. Comillas. El todo, la totalidad concierne a la infinidad de los atributos, dice claramente Spinoza en la carta a Oldenburg de noviembre de 65. El artículo de Deleuze sobre Lucrecio es también importante. Sobre la contradicción, me pregunto hasta qué punto nos beneficiaría usar la palabra lo menos posible, sustituyéndola por otros términos, como es el de oposición, conflicto, discordia, incluso si aún no somos capaces de notar la diferencia. Cierre comillas. Bien, yo creo que habría que sumar, ¿no es cierto?, en este problema respecto a los conceptos de totalidad y contradicción, no solamente el nombre de Spinoza, no solamente Lucrecio, leído por Deleuze, sino que precisamente Simondon. Me parece que el pensamiento de Simondon permitiría entonces pensar una alternativa, un cierto más allá de estos obstáculos, para pensar la tesis de la inmanencia y la estructura sobre su elemento, ¿no?, que es la cuestión que está de fondo en este problema. Entonces va a ir explicitando un poquito. La dificultad teórica y la posibilidad de su resolución expuesta en este intercambio epistolar, no dejará de ser abordada por los dos filósofos en sus próximos trabajos, Althusser y Macherey, ¿no es cierto? El problema y su tratamiento deviene una suerte de constante para el proyecto althusseriano y, por supuesto, no solo para este. En tanto, la tensión entre estructura o una cierta noción de estructura y la totalidad, ¿no es cierto?, la tensión entre la oposición y la contradicción es parte de una serie de pares conceptuales que lucen y animan la reflexión y discusión filosófica contemporánea, como son los pares unidad, multiplicidad, identidad, diferencia, necesidad, contingencia, etc. Ahora bien, los conceptos totalidad y contradicción son aún resabios de la tiranía hegeliana, bajo la cual aprendieron a hablar generaciones de filósofos, como señala Badiou en su texto del 66, El recomienzo del materialismo dialéctico. A primera vista podría responderse afirmativamente, considerando que una de las principales operaciones teóricas de Althusser consiste en desmarcar permanentemente de la singularidad de la dialéctica marxista cualquier tipo de vínculo con la filosofía hegeliana. Sin embargo, también existe otra teoría que explica la persistencia de los conceptos en cuestión, principalmente el de totalidad en la reflexión de Althusser, como es el del estructuralismo. Esa sería entonces otra teoría, ¿no es cierto?, que explicaría esta persistencia, que instala cierta ambigüedad en el pensamiento althusseriano sobre su concepto de estructura, como él la trabaja.
Como señala Warren Montag en su libro Louis Althusser and His Contemporaries, después de la correspondencia mencionada, Macherey enfrenta el problema en un escrito de 1966 titulado El análisis literario tumba las estructuras. Un texto que es importante, pero aún así es muy poco trabajado. En este texto da cuenta y opone dos nociones de estructura, determinando en cada caso sus límites. Para Macherey, la crítica literaria estructuralista, la de Roland Barthes, por ejemplo, pone en juego una noción de estructura basada en la idea de que el objeto analizado arrastra su sentido consigo mismo, aun cuando no lo haga de un modo explícito. La tarea de la crítica estructuralista sería precisamente descubrir ese sentido oculto a través de una suerte de reconstrucción del objeto. Cito a Macherey: el fin de toda actividad estructuralista, ya sea reflexiva o poética, es reconstituir un objeto, de manera que se manifiesten en esta constitución las reglas de funcionamiento, las funciones de ese objeto. La estructura es, pues, de hecho, y esto es central, un simulacro del objeto, pero un simulacro dirigido, interesado, puesto que el objeto imitado hace aparecer algo que permanecía invisible, o si se prefiere, ininteligible en el objeto natural. Fin de cita. Analizar, por tanto, es volver a decir de otra forma lo que ya ha sido hecho. Lo extraordinario de este simulacro, que es la estructura, para la crítica literaria, ¿no es cierto?, es que de copia deviene modelo. El giro o la inversión que produce el acto de repetición consiste en que vuelve simulacro de una estructura el objeto analizado. De este modo, la crítica literaria actualiza una idea de clara reminiscencia platónica. Comillas: el escritor no escribe, parece que escribe. Su producción es la apariencia de una producción, puesto que el objeto de esta producción está detrás de ella. Cierre comillas. Reafirmando la inversión, la crítica estructural sostiene que, más allá de las apariencias, la obra se presenta como un todo conforme, en tanto su estructura es una totalidad, o sea, una cierta relación que liga las partes y las hace pertenecer así a un conjunto. Simulacro de un simulacro, la obra literaria existe solo en la medida en que logra hacerse producto de una disposición, de una forma. Este privilegio o primacía dada la forma, subraya Macherey, anula la diversidad y la eficacia de los elementos de una obra. Estos son solo un material previo necesario para la afirmación del orden, pero que no tiene ninguna realidad independiente de ese orden. En fin, para esta lógica estructural, mientras no se descubra e interprete su estructura subyacente, común a todos sus niveles, lo que recorre la superficie de la obra literaria solo son contradicciones a la espera de reconocer su lugar en la totalidad. Macherey avanza una noción de estructura radicalmente opuesta a la recién descrita. El análisis basado en esta nueva lógica no tiene como fin descubrir la totalidad presente, ausente en un determinado campo, pues tiende hacia, comillas, esa otredad radical sin la cual ningún objeto recibiría su identidad, esa diferencia inicial que limita y produce toda realidad, la ausencia de obra que está detrás de otra obra y la constituye. Si el término estructura tiene un sentido, es en la medida en que designa esa ausencia, esa diferencia, esa otredad. Cierre comillas. Los conceptos de orden, totalidad, recortan la obra en una sola pieza como si fuese un objeto sólido, negando y superando de este modo cualquier indicio de su dispersión constituyente. Al ser desplazados estos conceptos, habría que sostener que la obra existe por sus ausencias, por su relación con aquello que no es. Ahora bien, ¿en relación con qué otra cosa distinta de ella se produce la obra en el contexto de este texto? La respuesta de Macherey y la de Althusser en esos años es la ideología. La ideología, dado el carácter conflictivo o antagónico que comporta, lo que explica que no puede ser pensada como sistema, como totalidad, como orden, desarma, interrumpe todo tipo de interioridad y de totalidad proyectada en la obra. En tanto, esta obra, ¿no es cierto?, extrae su materia de, comillas, ese inacabamiento que permite identificar a su lado la presencia actuante de un conflicto. Cierre comillas.
De este modo, concluye Macheret, más que el de estructura, el concepto esencial de un análisis positivo de la obra literaria sería el de desequilibrio. Si bien la demarcación efectuada entre una noción de estructura y otra sitúa una lógica de lo diverso, consideramos, como apuesta de lectura, que los términos ausencia, otredad y diferencia son solo términos indicativos de una ruptura respecto al privilegio o primacía dado a la totalidad y la forma. Como veremos a continuación, la ruptura, o mejor dicho, el desplazamiento de aquella primacía, Macheret la produce en su libro Hegel o Spinoza de 1979. Entonces, la ruptura, yo la leo en ese texto, ¿no es cierto?, del 79 que Hegel o Spinoza. Eso sí, es necesario destacar que ya en 1964, o sea, antes de la correspondencia y el texto comentado, en la filosofía de la ciencia de Georges Canguilhem, Macheret da un salto más allá, un cierto salto más allá, ¿no es cierto?, de los conceptos obstáculos. Siguiendo los análisis de Canguilhem sobre el concepto, sostiene que el surgimiento de este, comillas, no exige un telón de fondo teórico y predeterminado. En ese sentido, el nacimiento de un concepto es un absoluto comienzo. Cierre comillas. Luego, y esto es fundamental, el comienzo del concepto no es producto ni de un oscuro azar ni de la viscosidad de un progreso, sino que es producto de una determinada polivalencia histórica, o sea, de una sobredeterminación. En el caso del nacimiento de un concepto científico, por ejemplo, la polivalencia puede implicar la conjunción entre elementos técnicos provenientes de distintas ciencias y palabras e imágenes provenientes de ámbitos extracientíficos. En fin, para Macheret, el acontecimiento que es el surgimiento de un concepto es un nuevo punto de partida no predeterminado que, comillas, se identifica en el sentido fuerte que la poesía dio a esta palabra como un encuentro. Esto es lo que, paradójicamente, pero no para el historiador, elimina sus incertidumbres. Hay encuentros que se hubieran producido de todos modos, que se producen en varios lugares, a su vez, y hay cadenas de encuentro. Aquí se prefiere claramente la tesis de la primacía del encuentro por sobre la forma, sostenida también por Althusser, como lo destaca Vittorio Murfino. En el capítulo segundo de la ética, perdón, en el escolio del lema séptimo, ¿no es cierto?, la proposición 13 para ser más exacto, Spinoza sostiene, comillas, y si continuamos así hasta el infinito, consideremos fácilmente que toda la naturaleza es un solo individuo, cuyas partes, esto es, todos los cuerpos, varían de infinitas maneras, movis infinitis, sin cambio alguno del individuo total. Cierre comillas. Esta idea de Spinoza remarca o reinstala el privilegio de la forma. La naturaleza en Spinoza, en última instancia, supedita la variación de los modos infinitis en una forma detenida, inalterable, inmóvil, a la manera de las formas platónicas. Para Simondon, la filosofía de Spinoza es un monismo sustancialista que difícilmente puede devenir, ya que está resuelto de antemano. Comillas, es siempre el ser absolutamente monofásico, ya que consiste en sí mismo, ¿no es cierto?, y que no puede ser opuesto a sí mismo. El hecho de ser en sí y para sí es también el hecho de ser coherente consigo mismo, de no poder ser opuesto a sí mismo. Cierre comillas, ¿no es cierto?, es un texto que aparece en el libro La Individuación. Así, la unidad de sustancia espinosista no tendría otro carácter que el de la estabilidad, pues su actualidad absoluta niega el juego o las tensiones de potenciales. De lo que carece la sustancia en Spinoza es de ser naturaleza,
afirma Simondón, o, comillas, también no ser a la vez e indisolublemente naturada y naturante, cierre comillas. Al contrario, y esta es la apuesta, ¿no es cierto?, de Simondón, el ser nunca es uno, incluso cuando es monofásico, o sea, cuando está en esa etapa preindividual, o mejor que etapa cuando está, ¿no es cierto?, en lo preindividual, es más que uno, comillas, el ser no es muchos en el sentido de pluralidad realizada, él es más rico que la coherencia consigo mismo, el ser no se reduce a lo que es, está acumulado sobre sí mismo, potencializado, existe como ser y también como energía. Esa es la posición entonces de Simondón respecto a la lectura que establece, ¿no es cierto?, de Spinoza ya en la parte ya final del libro, La individuación. Ahora, entrando brevemente a lo que es Hegel Spinoza, mi intención es poner un poco en tensión o problematizar esa lectura que ahí establece, ¿no es cierto?, Simondón respecto a Spinoza, a partir de lo que como establece Macheret. En Hegel o Spinoza, en la parte titulada Los modos finitos, Macheret advierte, a partir, ¿no es cierto?, de lo que se leyó anteriormente de Spinoza, vuelvo a leer, y si conseguimos y continuamos hacia este infinito, consideremos fácilmente que toda la naturaleza es un solo individuo, ¿no?, cuyas partes varían de infinitas maneras sin cambio alguno del individuo total, ¿no? Ese sería lo que el problema que está en juego entonces en esta discusión. Macheret advierte que la totalidad espinosista, siendo un conjunto exclusivo e ilimitado, en ningún caso se deja reducir a un sistema de determinaciones ordenadas que convergen en la constitución de un ser único y unificado. Afirmar que el conjunto de todo lo que existe es inalterable y se basta a sí mismo, y este es la tesis central, ¿no es cierto?, quiere decir simplemente que es irreductible a cualquier forma o materia que trascienda o difiera de su propio encadenamiento. Esta lógica relacional parte de la base que no hay ideas primeras u últimas, sino que siempre hay ya, siempre habrá ideas y también cuerpos, ¿no es cierto?, relacionadas unas con otras en un orden infinito de causas. Por lo mismo, no hay tampoco cuerpos simples, como la sostiene la filosofía corpuscular, solo existen cosas complejas. Representar la naturaleza corpórea como un individuo o como un todo, por lo tanto, es una abstracción que tiene por función establecer una línea de demarcación entre la lógica del encadenamiento de las causas transitivas y la lógica de la primacía de la forma o de la materia de los cuerpos simples. Para subrayar la singularidad de la demarcación efectuada por Spinoza, ¿no es cierto?, Macheret cita en este punto de su análisis en este texto a Epicuro y el párrafo del texto de Deleuze sobre Lucrecio que oficia como nuestro epígrafe, que leímos al inicio, ¿no es cierto? En su carta a Heródoto, Epicuro escribe, comillas, así el todo, Topán, ha sido siempre el mismo que es hoy y será siempre, porque no hay nada en lo que pueda transformarse, porque no existe nada fuera del todo que pueda penetrar en él y transformarlo. Cierre comillas. El movimiento de Macheret, siguiendo Spinoza respecto a los conceptos obstáculos, ¿no es cierto?, indicado en su carta del 65 al Tusser, no sería entonces el de un salto más allá, sino el de una resignificación desde dentro de los conceptos mismos. Insistimos, la naturaleza en tanto individuo total no implica una ordenación a partir de un principio formal o material constituyente. Al contrario, solo significa que se explica por el encadenamiento de sus propias determinaciones con exclusión de toda intervención exterior. En este esquema, el individuo o el sujeto, comillas, no existe entonces por sí mismo en la simplicidad irreductible de un ser único eterno, sino que está compuesto por el encuentro de seres singulares que se acuerdan coyunturalmente en él. Cierre comillas. Esa sería entonces, después de este rodeo, a partir de los textos, ¿no es cierto?, de Macheret y también la intervención de Simondón respecto a Spinoza, ¿no es cierto?, que quería dejar instalado, ¿no es cierto?, que hay ahí un problema, hay una diferencia respecto a la cuestión de cómo entender ese individuo total en Spinoza, ¿ya? Así que bueno, eso después de la discusión podemos ir abriendo un poco más. Eso sería un problema de diferencia, ¿no?, respecto a Simondón, algo así como con el proyecto althuseriano, con Macheret y Althusser. Sin embargo, me parece que es posible otro, dentro de los muchos
encuentros que se pueden dar, me parece que no habría tanto diferencia respecto a la cuestión de la dialéctica, ¿ya? Tal como lo trabaja Simondon y la individuación también, ¿no es cierto? Y tal como la trabaja Althusser. Que la dialéctica sería entonces otro problema al interior de este gran problema general instalado en la correspondencia, que es qué hacemos con estos conceptos de totalidad y qué hacemos con estos conceptos de contradicción, ¿cierto? Que impide aclarar, impide avanzar más allá de lo que se está tratando de establecer en Lirle Capital y en otros textos más respecto a una noción de estructura distinta a la noción de estructura que, como vimos, utilizaba la crítica literaria. Entonces vamos por la cuestión de la dialéctica. Simondon establece, ¿no es cierto?, en la individuación que no cabe duda en su obra La individuación, comillas, el devenir no es devenir del ser individuado, sino devenir de la individuación del ser. El individuo es contemporáneo de su devenir, pues ese devenir es el de su individuación. El tiempo mismo es su esencia, no como desenvolvimiento a partir de un origen o tendencia a un fin, sino que como constitución resolutoria del ser. Cierre comillas. Esta concepción, posibilitada por la noción de fase del ser, es radicalmente diferente a las nociones que pone en juego la dialéctica. La dialéctica, como lo muestra muy bien Simondon, si bien supone la existencia de un devenir que produce esencias, comillas, modifica el ser, lo pone, lo retoma, cierre comillas. Clara referencia entonces a la Euskera hegeliana. De este modo, la dialéctica introduce una relativa exterioridad de las modificaciones en relación con lo modificado. No cabe duda, la dialéctica requiere la función del devenir en su esquema, pero un cierto devenir pensado parcialmente como independiente del ser, ajeno al ser, hostil a su esencia, señala Simondon. Es por esto que, comillas, el devenir de la dialéctica no está lo suficientemente integrado al ser que deviene. El tiempo de la dialéctica siguió siendo el ser intemporal en esencia, pero lanzado al devenir a través de su existencia. La dialéctica separa demasiado el devenir de la existencia a través de la cual el ser deviene. Cierre comillas. En la doctrina que afirma la individuación como operación, no es el devenir entonces el que modifica el ser, sino el ser el que deviene. La noción de fases de ser, tal como son estudiadas a lo largo de la obra, la individuación, establece una clara línea de demarcación entre la idea de que es el ser el que pasa a través de las fases al modificarse, lo que implica series o sucesiones, y la idea de que es el ser el que deviene ser de las fases. Comillas, el devenir es una manera de ser, es el devenir del ser, no devenir al cual el ser está sometido por alguna violencia hecha a su esencia y de la que el ser podría prescindir al tiempo que sigue siendo lo que es. Cierra comillas. Después del Lirle Capital, nos parece que Althusser se aproxima claramente a la misma línea de marcación a través de una serie de figuras teóricas. En una carta del 12 de julio de 1969 escribe a Franca Madonia, comillas, para tu proyecto de trabajo sobre mi obra, proyecto que nunca se llevó a cabo, quisiera darte las claves del acercamiento entre Freud y Marx. En primer lugar, no se puede pensar los efectos del inconsciente o los efectos de la lucha de clases, sino como efectos de procesos. La categoría central que Marx debe a Hegel, una vez liberado de su teología idealista, es la categoría de procesos sin sujeto. En segundo lugar, existe una aproximación más profunda de la cual jamás se ha hablado, a saber que la teoría de Marx y la teoría de Freud se presentan como tópicas. Cierre comillas. La tópica, escribe nuevamente Althusser a Franca, el 16 de febrero de 1971, es un dispositivo teórico que es una manera de marcar la diferencia, escribe Althusser, como lo hace nuestro amigo Derrida bautizando la diferencia. Marcar la diferencia como dispersión, como diseminación, noción que Derrida tomó de Mallarmé, pero como distinción de las instancias, es decir, los lugares ocupados por poderes, poder en el sentido fuerte de la palabra, es decir, de la realidad que ejercen una influencia, una eficacia, un poder. Por lo tanto, diferencias nodales activas e eficientes.
sin detenernos, ya para ir concluyendo, ¿no es cierto?, los alcances, lo que implica la tópica en el problema, ¿no es cierto?, en el que estamos instalados, sin detenernos entonces lo que implica la tópica, de según Althusser depende del juego de la dialéctica materialista, quisiéramos solamente dejar planteada otra pregunta. ¿Cuál podría ser la relación o el vínculo existente entre el concepto de proceso sin sujeto ni fines de Althusser con el concepto de individuación de Simondon? Nos parece que más allá de la diferencia, por ejemplo, el papel que juega o no la lucha de clases como motor del proceso, Simondon piensa el devenir, o mejor, la individuación del ser como un proceso sin sujeto ni fines, o sea, sin teleología, sin dialéctica, por lo tanto, sin el concepto de la negación, en tanto la individuación no es una sucesión de estados o un desarrollo serial. En efecto, para Simondon, comillas, el devenir es una resolución perpetuada y renovada, resolución incorporante, amplificante, que procede por crisis y de manera real, tal que su sentido está en cada una de sus fases, no en su origen o en su fin solamente. Una vida individual no es ni el desenvolvimiento determinado de lo que ha sido en su origen, ni un viaje hacia un término último que sería cuestión de preparar. Fin de cita. Lo fundamental entonces de este posible encuentro de conceptos es la posibilidad que abre para desarrollar aspectos teóricos ausentes, interrumpidos, bosquejados en la obra de cada autor, sobre todo en la obra de Althusser en lo que respecta específicamente al concepto de proceso sin sujeto, ni fines, que es la principal deuda teórica que ata a Marx, a Hegel y que sostiene, ¿no es cierto?, según Althusser, el capital. Eso sería. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Natalia Romé del orden espacial, tópico, armado, que no es el orden del programa. Bueno. Hola. ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en esta mesa, estos amigos. Les agradezco por estar acá, por hacernos un lugarcito en el coloquio Simondon. El título de mi ponencia, como si hubiéramos estado de acuerdo con Marcelo, se llama Comunismo sin sujeto, transindividualidad y política. Es una aproximación algo más intuitiva y bastante menos exegética que la de Marcelo. Espero que se pueda escuchar de esta manera y en todo caso entender que mi intención hoy no es sino compartir una sospecha que insiste. En ese sentido quisiera recordar un debate bastante reciente del que participó. Quisiera creer que está participando, que no es un debate saldado en absoluto, una serie de pensadores, podríamos decir, los más interesantes de nuestro tiempo, convocados en torno a lo que Alain Badiou planteó como la idea comunista. Entre los participantes de las diversas ediciones de este encuentro, si no estoy mal informada hasta ahora, 3, realizado por primera vez en 2009, me refiero al propio Badiou, a Slavoj Žižek, a Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy, Tony Negri, Bruno Bustels. Entre ellos se encuentra la figura de Etienne Balibar. Me interesa compartir con ustedes hoy unas reflexiones sobre su intervención, organizada en torno a una pregunta. Esa pregunta es: ¿quiénes somos los comunistas? Con la marca althusseriana en el orillo, el aporte de Balibar revela su condición de intervención filosófica. Antes que un conjunto de respuestas, tiene la virtud de abrir espacios de pensamiento, operando nuevas composiciones, recomienzos, quizás transducciones. La complejidad de la trama que sostiene la intervención de Balibar en este debate sobre la idea comunista merece varios análisis, sin duda. En cada uno de ellos podemos tirar de una hebra que nos conduce a una genealogía diferente. Podemos intentar demostrar cuán espinosista, cuán marxista o althusseriano es Balibar. Y sin embargo, no obstante, resulta prácticamente imposible destejer esa trama, establecer los límites precisos de una u otra influencia. Se trata en este sentido de un pensamiento capaz de colocar tesis, tomas de partido, diría Althusser, que no se quieren, sin embargo, palabra única, porque los axiomas comunistas de Balibar
no hacen del comunismo su objeto, sino su modo de pensar, una práctica del pensamiento. El pensamiento comunista de Balibar piensa con otros, piensa con lo que no es idéntico a sí mismo, y en ese movimiento resulta un proceso de concretización que se despliega diferenciándose, complejizándose. Les propongo entonces un ejercicio para desenmascarar uno de los clandestinos cómplices del pensar comunista de Balibar. Me refiero, por supuesto, a Gilbert Simondon. Vittorio Morfino, quien ya ha mencionado Marcelo y tendremos la suerte de escuchar un ratito, ha subrayado el lugar en el que el derrotero teórico de Balibar encuentra a Simondon. No nos referimos a la anécdota de su lectura, sino al encuentro de sus premisas teóricas, un encuentro del que no es posible identificar un origen, sino un terreno. Ese terreno es la sexta tesis sobre Feuerbach de Marx. Siguiendo un camino abierto por Luis Althusser en el artículo Marxismo y Humanismo, Balibar lee en esa tesis la operación crítica que organiza la filosofía marxista como crítica de la metafísica occidental. Marx plantea que la esencia humana no es una abstracción inherente al individuo singular, en su realidad efectiva es el conjunto de relaciones sociales. La ecuación planteada por Marx apunta a recusar a la vez las dos posiciones, dice Balibar, realista y nominalista, la que pretende que el género o la esencia precede a la existencia de los individuos y la que quiere que los individuos sean la realidad primera, a partir de la cual se abstraen los universales. Ninguna de estas dos posiciones es capaz de pensar justamente lo que hay de esencial en la existencia humana, las relaciones múltiples y activas que los individuos entablan unos con otros. En la herencia de lo que Althusser había reconocido como combinación o Gliederung, para dar cuenta del tipo de complejidad sobredeterminada que pone en acción la filosofía marxista, Balibar subraya el espesor filosófico del lugar que cumple, en esta sexta tesis, el término en francés ensemble, para referirse al conjunto de las relaciones sociales, procurando evitar Marx, por su parte, las evocaciones del alemán das Ganze, y pido disculpas a los parlantes de alemán en esta sala, que evoca mucho más claramente la figura de la totalidad, o en todo caso con otras resonancias. Marx recusa con ello una perspectiva que sostiene la primacía holista del todo y simultáneamente una concepción de individualidad que podría definirse por sí misma. El gesto materialista de Marx, que procura subrayar Balibar en la estela de Althusser, consiste en desplazar la cuestión de la esencia humana hacia una concepción que a partir de los desarrollos de Simondon podríamos reconocer como una concepción de la humanidad como una realidad transindividual. El recurso de Balibar a la categoría de transindividualidad y no a una simple relacionalidad de otro tipo, ¿sí?, en el sentido de una distinción en la que insiste mucho Althusser, que es la distinción entre combinación y combinatoria, viene a apoyarse en otros elementos que complejizan el materialismo marxista, tales como el énfasis puesto en su tesis primera sobre Feuerbach en la idea de un materialismo práctico, no contemplativo, un materialismo de la actividad, y el peso otorgado al concepto de división del trabajo en la ideología alemana, que Balibar identifica como índice de una transición desde la noción simbólica de praxis, desarrollada en las tesis sobre Feuerbach, hacia la centralidad del concepto histórico de producción. Estos desarrollos confluyen en lo que Balibar denomina una ontología de la producción, es decir, que la idea marxista, según la cual el ser de los hombres coincide con la producción de sus medios de existencia, supone, para este pensador, no un esencialismo del trabajo contra lo que el mismo Simondon podría sostener en su crítica a Marx, sino en la centralidad de, cito, la actividad a la vez personal y colectiva, transindividual, que lo forma al mismo tiempo en que transforma irreversiblemente la naturaleza para constituir de tal modo la historia. Esta cita es de Balibar en la filosofía de Marx. Como ha demostrado Morfino, los ejes centrales de este materialismo encuentran en la ontología relacional de Simondon dos tesis ontológicas muy claras que en su propia lengua tienden a desajustar la tradición metafísica occidental. Esas tesis son, explica Morfino, el primado de la relación sobre los términos relacionados, el primado del proceso de individuación sobre el individuo. El primado de la relación sobre los términos relacionados quiere decir que el ser individuado no es primero,
Sería posible considerar, dice Simondon, toda verdadera relación como teniendo rango de ser y como desarrollándose al interior de una nueva individuación. La relación no brota entre dos términos que ya serían individuos. El individuo participa como elemento de una individuación. La segunda tesis, la del primado del proceso de individuación sobre el individuo, aparece entonces justamente porque el ser individuado no es todo el ser. Dice Simondon, la individuación debe ser captada como devenir del ser. Por un lado, esto supone un modo de interrogar el problema de la individualidad, pero esto es posible en la medida en que esa individuación no agota toda la realidad preindividual. Esa preindividualidad restante, pero asociada al individuo, es fuente de estados metaestables futuros, dice Simondon, de donde podrán surgir nuevas individuaciones. Se trata de una dinámica procesual que responde, decimos nosotros, con una insuficiencia a una tensión que se presenta como sobreabundancia. Lo que nos interesa sostener entonces es que el valor de estas tesis no radica simplemente en que permiten establecer algunas precisiones ontológicas de lo que podríamos llamar el marxismo althuseriano, en absoluto, sino que ofrecen terreno para operar un rodeo que nos acerquen a lo que constituye en el pensamiento althuseriano su espacio liminar, el de la práctica política. La individualidad, tal como es identificada por Simondon, ofrece algunas pistas para pensar la relación entre práctica teórica y práctica política, de un modo que desplaza algunos problemas clásicos, ya clásicos podríamos decir, y las figuras que los han encarnado, tanto la del filósofo Rey como la de la vanguardia iluminada, y en todo caso, cierta consideración de la ignorancia de las masas. Pero esto, evitando en el mismo gesto caer en concepciones espontaneístas o vulgarmente masistas, podríamos decir, de la acción colectiva. En la tradición althuseriana, esto supone revisar algunos problemas, complejizando sus coordenadas. Se trata, por ejemplo, de pensar el problema de la interpelación como dispositivo de subjetivación, explorando dinámicas de individuación que no se organicen de un modo especular, que no supongan una sujeción identificatoria y empobrecedora de la riqueza relacional de un proceso de individuación. El desafío es interrogar procesos de individuación que no se agoten en el componente autorreflexivo del individuo sujeto, en la respuesta que éste da a sí mismo con respecto a su modo de participación en el mundo. Y esto supone pensar formas de individuación colectiva que no funcionen garantizando esa subjetivación autocentrada o tomándola como cifra de la transformación histórica. Simondon presenta su noción de transindividualidad diciendo que ésta corresponde al colectivo tomado como axiomática que resuelve la problemática psíquica. Esto supone que el ser no posee una unidad de identidad, que sería la de una estabilidad en la que ninguna transformación es posible, sino que posee una unidad transductiva, es decir, que puede desfasarse en relación consigo mismo, desbordarse de un lado y otro de su centro. En definitiva, lo que se toma por relación es de hecho despliegue del ser, que es más que la unidad y más que identidad. Esto supone considerar el proceso de transformación, el devenir del ser, como una dinámica inmanente antes que como una sucesión que adviene al ser primitivamente dado. Desatendiendo los principios lógicos de identidad y del tercero excluido, la noción de unidad transductiva que Simondon encuentra en estado práctico, podríamos decir, actuando en la ciencia física, propone pensar la unidad como individuación en progreso. La unidad es procesual y supone una operación de transducción que es definida por Simondon como una operación por la cual una actividad se propaga progresivamente en el interior de un dominio, donde cada región de estructura constituida sirve de principio de constitución a la región siguiente, de modo que una modificación se extiende así progresivamente al mismo tiempo que dicha operación estructurante. La individuación consiste en una operación que se extiende en complejidad creciente y en dominios heterogéneos, y es relativa, dice Simondon, como un cambio de estructura. Es aparición correlativa de dimensiones y estructuras en un ser en estado de tensión preindividual, es decir, en un ser que es más que unidad y más que identidad. En este sentido es que Simondon ofrece una pista interesante que permite pensar la complejidad de la relación entre individuación psíquica y colectiva, porque por un lado el sujeto puede ser concebido
en su ontología como reflexividad, como una individuación viviente en tanto ser que se presenta a su acción a través del mundo como elemento y dimensión del mundo. Pero el ser psíquico no puede resolver en sí mismo su problemática, su carga de realidad preindividual. Es excesivo con respecto a sí mismo, es decir, que está cargado de una tensión que lo desborda y en consecuencia participa de un proceso de expansión que sobrepasa los límites del viviente individuado e incorpora lo viviente en un sistema entre el mundo y el sujeto. Permite la participación bajo condición de individuación de lo colectivo. Esta figura ambivalente de la carencia-exceso o de la insuficiencia-desborde, que permite pensar un tránsito de nivel en una suerte de dialéctica que vacila entre la inmanencia y la trascendencia, ofrece algunos elementos para pensar lo que en Balibar y en Althusser es el pensamiento comunista, como un proceso de individuación compleja que obliga a reconsiderar las fronteras clásicas entre individuo y colectivo, entre líder y masa, podríamos decir, desplazando el recurso a figuras metafísicas, básicamente a su unificación en la categoría de sujeto, de todo proceso de transformación, en la medida en que se reemplaza la idea de praxis, entendida como acción guiada por una inteligencia, por la de proceso de producción atravesado por el conflicto. Encontramos esta sugerencia en Simondon cuando sostiene que tanto la idea de adaptación del individuo al medio como la de la relación del sujeto conocedor con el objeto conocido deben ser modificadas, porque en definitiva entendemos que pensar la política en su lógica y rigor propios exige deshacerse de los obstáculos metafísicos que organizan la epistemología clásica. Veremos en este camino que encuentra Balibar tres rasgos de lo que podríamos denominar el pensamiento comunista: compromiso, imaginación y política. Estos tres ejes reemplazan, en todo caso desplazan o colocan cierta vacilación, tres figuras con las que comúnmente se organiza el problema: sujeto, conciencia y acción. Los tres ejes propuestos se escriben en Balibar con tres acciones para el pensamiento comunista. Primer eje, compromiso. Dice Balibar: los comunistas somos quienes deseamos cambiar el mundo para transformarse a sí mismos. Balibar enfatiza una ambivalencia que tensiona al máximo lo que podríamos denominar la paradoja subjetiva. El pensamiento comunista supone un gesto subjetivo. La enunciación "los comunistas somos" resulta un índice de ese lugar reflexivo del sujeto. Podríamos decir, con cierta verdad, que no hay comunismo sin sujeto de ese deseo, pero en la medida en que se trata de un deseo de diferencia con lo existente, habrá que deducir que ese sujeto no es sino un proceso de transformación, un proceso de diferenciación, composición, un proceso de individuación, coincidente entre sujetos y mundo, que en todo caso nos obliga a revisar la dicotomía autonomía-heteronomía. Por lo tanto, sostiene que la relación subjetiva con una idea, por más emancipadora que ésta pueda ser, supone una relación de pensamiento y afecto que podemos denominar interpelación, en el sentido althusseriano, siempre y cuando entendamos por ello no una estrecha atadura, una pura sujeción del sujeto a la idea, sino una relación aporética y ambivalente de sujeción-subjetivación, que puede expresarse diciendo que el sujeto es sede de autonomía en la medida en que es efecto de estructuras. Segundo eje, imaginación. El pensamiento comunista supone un movimiento temporal en anticipación, un esfuerzo de proyectar la imaginación política en el ejercicio racional del entendimiento. El gesto propio del pensamiento político, el salto más allá de lo que existe, subrayaría Althusser leyendo a Maquiavelo, es pensamiento reflexivo inacabado. No es posible entonces asir la individualidad de este pensamiento, aislándolo de ese campo de fuerzas contradictorias que constituye a la vez su medio, su coyuntura de intervención y su objetivo. El pensamiento comunista es político en la medida en que no puede organizarse ni en la díada texto-contexto, ni en la de teoría práctica, ni en la del par epistémico sujeto-objeto, ni se somete fácilmente a la demarcación concepto-imaginación. Es un proceso transductivo en el que un ser que es excesivo con respecto a sí mismo y que se encuentra en tensión consigo mismo se desfasa, se descentra en un proceso de transformación-estructuración. En el dominio del saber, dice Simondon, la operación transductiva define la verdadera marcha de la invención. Tercer eje, entonces, política. Es entonces en profunda comunicación con su campo de intervención que toma forma la posición de Balibar con respecto al comunismo, que resulta una lectura singular de algunos párrafos del Manifiesto Comunista. Se trata en este sentido de una operación que
memoria e imaginación, proyectando el pasado en anticipación. Los comunistas, dice Balibar, no forman partido, es decir, no son una parte, o en todo caso, forman el partido general, que puede entenderse como el movimiento general de las organizaciones existentes. Encontramos correlativamente en Simondon una dialéctica particular en la que lo negativo no existe sino como ambivalencia, tensión o incompatibilidad. Un partido general, una parte que no es parte. En definitiva, como sobreabundancia preindividual y como potencia de un proceso de descentramiento y expansión. En este sentido, la propuesta de Balibar confronta, por ejemplo, con el planteo neolucasiano de Zizek, que propone pensar al proletariado como universal negativo y a la temporalidad política como un salto total, como un momento decisionista de soberanía totalitaria. Se trata, en cambio, de concebir la negatividad radicalizando la idea de Marx sobre el comunismo como un movimiento o un proceso. Es decir, evitando partir de una definición de individuo comunista ya dado, el comunismo sería no un atributo de los comunistas, sino un proceso de transformación real. Lo singular de ese proceso es el tipo de participación desorganizadora que supone. Dice Balibar, los comunistas participan en organizaciones desorganizándolas. Y esto es enfatizar el trabajo de una negatividad materialista, podríamos decir, en la idea de un sujeto que es un proceso de autotransformación, pero que no supone una forma negativa total, en el sentido sublime de una violencia radical o trascendente, sino un trabajo sobre las fronteras y los límites identitarios. El comunismo es el movimiento o proceso que desplaza las coordenadas de identificación y al hacerlo transforma los procesos emancipatorios, amplificándolos en nuevas operaciones de individuación. De lo que se trata con Balibar es de hacer trabajar una vieja idea althuseriana. El filósofo comunista es aquel que se borra en su propia intervención. El pensamiento comunista es ese proceso de pensamiento que trasciende sus propios límites, atravesando las fronteras entre lo psíquico y lo colectivo, entre el individuo y su medio, en definitiva, descomponiendo la demarcación metafísica entre pensamiento y acción. Se trata de una trascendencia no religiosa, para decirlo de un modo paradojal, de una trascendencia inmanente, donde lo transindividual es autoconstitutivo. El pensamiento comunista prescinde de afirmarse en relación a una idea, vive en el proceso de transformación-amplificación que moviliza. El verdadero individuo, dice Simondon, es aquel que ha atravesado la soledad. Lo que descubre más allá de la soledad es la presencia de una relación transindividual. Es el sujeto que ha atravesado la prueba de querer pararse sobre sus propios hombros, como diría Nietzsche, o de ser padre de su padre, como diría Althusser. La relación transindividual comienza más allá de la soledad. La verdadera política también. Bueno, también estoy muy contenta de participar en esta mesa, en este encuentro que está buenísimo, y agradezco a Natalia que me invitó a la mesa y a Manolo por la organización y la invitación general también. Voy a leer directamente, el texto es bastante autoexplicativo y van a percibir que está en un diálogo también con el de Marcelo y el de Natalia, sin haberlo planeado, pero bueno, por participar un horizonte de inquietudes comunes. También cambió el título del texto, porque no llegué a donde quería, entonces quedó en una fase más general el planteo. El texto se llama entonces Spinoza y Simondon, ontología y ética. Entre perspectivas teóricas distintas se pueden a veces identificar ciertas afinidades selectivas o resonancias conceptuales, una apelación recíproca que permite que los ámbitos de sus formulaciones se conecten de manera tal que las nociones que están en juego en cada una de ellas crezcan o adquieran mayores implicancias al verse iluminadas de manera nueva por otras filosofías. Afinidades selectivas de esta índole fueron señaladas por Balibar en relación a las obras de Spinoza y Simondon, cuando mostró la productividad del concepto simondoniano de transindividualidad para ensayar una actualización de la ontología spinociana con vistas a la reelaboración de los fundamentos de las ciencias humanas y sociales.
En esta oportunidad, desde cierta culpable exterioridad y a partir de las posibilidades abiertas por dicha aproximación entre Simondón y Spinoza, quisiera reconsiderar los comentarios que Simondón desliza sobre Spinoza, a los que se refirió Marcelo, en la conclusión de la individuación, con la idea de poner en tensión ciertas líneas generales de la ontogénesis simondoniana y la ética spinociana. En las páginas finales de la individuación nos deparamos con los trazos de una crítica muy clásica al spinozismo, a la que Hegel le dio su forma consagratoria y que en el contexto de las indagaciones simondonianas se formula así, lo cito a Simondón. Un monismo substancialista como el de Spinoza se tropieza con una gran dificultad cuando se trata de dar cuenta del ser individual. Esta dificultad no proviene tanto de la unidad de la substancia como de su eternidad. Difícilmente el ser substancial pueda devenir porque está resuelto de antemano. Es siempre el ser absolutamente monofásico, ya que consiste en sí mismo. El hecho de ser en sí y por sí es también el hecho de ser coherente consigo, de no poder ser opuesto a sí mismo. La sustancia es una porque es estable, es actual, no está tensada por potenciales. Fin de la cita. Una manera productiva de acercar o tensionar las filosofías que aquí nos interesan, de manera de sortear esta crítica y explicitar el no por falta de reconocimiento menos efectivo territorio de las afinidades entre los dos filósofos, pasa por desubstancializar la ontología spinociana. Esto es, por mostrar que ese monismo substancialista al que Simondón se refiere, en verdad constituye un movimiento crítico que se presenta paradójicamente como ontología y que resulta compatible con la relativización generalizada del individuo que la teoría de la individuación persigue. La concepción spinociana de la única substancia de lo existente, decimos, produce un inusitado efecto desubstancializador. Y esto es así debido a su propia configuración o a la manera en que produce su devenir efectivo una ontología que recibe el nombre de ética. La ontología de Spinoza no es más que el despliegue concreto de una trama de distinciones. Es el resultado de un esfuerzo de comprensión de las distinciones reales a través de la deconstrucción de las demarcaciones imaginarias que conforman un horizonte ideológico. Por eso consiste en una actividad de distinción que transfigura el campo de las identificaciones estabilizadoras de un conjunto social opresivamente dispuesto. Es la vivencia de una inadecuación, un malestar, un conflicto, una tensión, la que despierta la crítica, que en cuanto tal es dinamizadora y avanza proponiendo nuevas formas de identificar y de distinguir. Juntar y separar, reformular, actuar sustitutivas de las nociones y fórmulas que orientan la experiencia. Se trata de un movimiento que, así como el que propone Simondón, actúa en un medio circunscripto o tiene como su reverso o sostén el socavamiento progresivo de la identidad divina. Dios no es igual a Dios, por dos motivos centrales que señalan una dirección externa y otra interior en las que trabaja la deconstrucción. Dios no es igual a Dios porque no es lo que habitualmente se entiende por Dios, es decir, no es la proyección de la figura humana del monarca, rector de los destinos del universo, ni es una entidad espiritual, ni una noción moralizadora destinada a regular las conductas. Pero al mismo tiempo, Dios no es igual a Dios, porque siempre es Dios en cuanto, quatenus es un término que usa Spinoza, en cuanto afectado por otra cosa, por infinitas otras cosas. Un Dios que es eternamente otra cosa, diferente de sí, es otra cosa que Dios. Desde su primera definición, entonces, la ética se construye como perspectiva de la transformación. La transformación de una perspectiva, la históricamente privilegiada, que oculta las condiciones materiales de su producción, mostrándose no como perspectiva, sino como la única verdad existente,
y la transformación como perspectiva, la perspectiva de aquello que se constituye de infinitas maneras que se modalizan a su vez infinitamente. Si quisiéramos decirlo con Simondon, diríamos que el ser no es más que el perpetuo desfasarse respecto de sí, en que consiste su devenir, y la trama de las resoluciones inestables que dan consistencia a ese movimiento. Pero decíamos que este trabajo de corrosión de las verdades establecidas solo puede hacerse desde cierta situación de la enunciación, desde la perspectiva o posición particular que llega a afirmar tenemos una idea verdadera, o desde la perspectiva de la individuación, si lo decimos con Simondon, es decir, esa posición no garantizada o precaria que en cuanto tal reúne el potencial para enfrentar una concepción dominante acerca de lo que es verdadero y lo que es falso y que puede expandirse como elaboración de una perspectiva crítica. Pero para comprender por qué tal noción no coincide con una afirmación positivista o dogmática de un dato cierto o de alguna idea innata, hay que insistir en el hecho de que tal afirmación no constituye un punto de partida, sino un resultado. Coincide con la experiencia de un cambio de perspectiva, es decir, se realiza a partir de la vivencia de los efectos producidos por un acto determinado, como sería en el caso spinoziano el de conectar con sus reales premisas unas consecuencias que se le presentan a la mente como sueltas o aisladas, es decir, como inexplicadas. Esta experiencia de la producción de una idea adecuada, que no es otra cosa que un acto singular de pensamiento, podría describirse en términos simondonianos como la experimentación de un problema cuya resolución tiene un efecto transformador y configurador, o sea, un efecto expansivo. Nuestro énfasis consiste en señalar entonces que en Spinoza el soporte concreto de una posición de enunciación singularizada está dado por un pasaje, un cambio de perspectiva, una perspectiva transformada, enriquecida por un movimiento o acción de la mente. Si la individuación simondoniana es una modificación del ser a partir de la cual se enriquece su problemática o una resolución que libera información, una posición singular de enunciación en el contexto de una filosofía crítica como la spinoziana, que se presenta como una ontología, es un modo de la crítica, una perspectiva modificada y autocomprensiva de su movimiento. La idea verdadera spinoziana puede ser vista de esta manera como el acto de la mente que sostiene una percepción diferencial y que requiere para formarse de una, ahora lo cito a Simondon, de una tensión interperceptiva que pone en juego el sentido de la relación del sujeto con el mundo y consigo mismo. Esa es la definición que da de concepto Simondon en la individuación. A la vez, debe reconocerse la importancia de cierto perspectivismo que también hace a la afinidad de las filosofías de Spinoza y Simondon. Si es posible admitir que son verdades relativas las que se sostienen desde cada posición singular capaz de afirmar tenemos una idea verdadera, es porque cada mente es la idea de un cuerpo singular existente en acto, distinto de todos los otros cuerpos, es decir, porque hallamos en su base la realidad de los procesos de individuación física, vital y psíquica que configuran cierta modalidad de la existencia en su diferencia en relación a infinitas otras. Existe una dimensión única e intransferible de la experiencia del mundo que cada devenir individual realiza y que hace que todas las mentes necesariamente difieran entre sí, puesto que la afirmación que las constituye compete de manera inmediata a sus respectivos ideados, esto es, a sus respectivos cuerpos. Por eso, es a la noción de distinción a la que hay que remitir para comprender la ontología spinoziana, y puede ser también la que permite comprender bajo otra luz la exigencia simondoniana de comenzar por la teoría de la individuación como filosofía primera, que debe anteceder, dice Simondon, cualquier deducción ontológica o investigación epistemológica,
pues para saber cómo el ser puede ser pensado es preciso saber cómo se individúa, ya que dicha individuación es el soporte de la validez de toda operación lógica que deba conformarse a él. Con Spinoza podemos decir lo mismo de otra manera. La distinción ontológica es la condición de la distinción epistemológica. Por un lado, la distinción remite a lo que es ontológicamente diferenciado, en cuanto esa diferenciación no implica la división del ser en mundos o partes autosuficientes. Lo que se distingue se individualiza sin perder la referencia a lo otro, de lo cual se distancia, de tal manera que la distinción supone a la vez que lo que se distingue existe en relación y que es imposible separar en una misma realidad aquello que la hace ser lo que es y aquello que la hace ser diferente de otra cosa. Pero por otro lado, la distinción también es la potencia de discernimiento del pensamiento, que al comprender las diferencias reales, esto es, las concordancias, diferencias y oposiciones entre las cosas, en palabras de Spinoza, produce su conocimiento. Ahora bien, la potencia de distinción se asocia a la mente cuando la mente está internamente dispuesta, dice Spinoza. Una disposición que hace que la mente, que es un modo del atributo pensamiento, afirme su esencia pensante, es decir, que ella misma, que la mente sea acto de pensar. En ese sentido, es que se puede decir que la distinción ontológica es la condición de la distinción epistemológica. Solo cuando una mente individual se distingue de lo que la determina externamente, según un orden fortuito de encuentros y acontecimientos, a pensar ciertas cosas y a no pensar otras, puede identificarse con su propia fuerza interna para ordenar imágenes e ideas según el orden de determinación real de las cosas. A su vez, el cambio de perspectiva que produce la capacidad para distinguir las reales determinaciones coincide con el movimiento de identificarse con la propia distinción que hace que un acto de pensamiento sea ese acto y no otro o de otro. Puesto que la individualidad en ontología spinoziana es tributaria de las distinciones reales que constituyen la esencia misma de la realidad, un individuo es distinto por su propia constitución, es decir, un individuo es idéntico, en Spinoza, a su propia distinción constitutiva. Es en sí mismo la diferencia entre sus modos de ser, cuerpo e idea. Un modo del atributo pensamiento, un modo del atributo extensión. Esta diferencia explica que la tensión ineradicable que hace a toda existencia modal, atravesada por conflictos y turbulencias que reclaman sucesivas resoluciones, sin que sea nunca posible conquistar un espacio de pura y simple autodeterminación o autonomía, se explique. La esencia humana es la perseverancia en la diferencia que constituye sus modos de ser, que hace de su existencia una mezcla de orientaciones divergentes que jamás puede disociarse de un exterior que es constitutivo. Esta idea de la esencia humana, como deseo, siempre determinado por una afección cualquiera, dice Spinoza, constituido por esfuerzos, impulsos, apetitos y voliciones que varían según la variable constitución de cada cual y que no es raro, continúa Spinoza, que se opongan entre sí de tal modo que el hombre sea arrastrado en distintas direcciones y no sepa hacia dónde orientarse. Esta idea del deseo como esencia humana, entonces, hace de las esencias spinozianas algo ciertamente incompatible con la afirmación de una identidad fija e igual a sí misma, que es una concepción clásica de las esencias que Simondón le atribuye a Spinoza. Y algo que puede, en cambio, aproximarse a la descripción simondoniana de la vida psíquica como bipolarmente tensionada y consistente en la imposibilidad de separar autoposición y heteroposición. La constitución afectiva y relacional de la individualidad espinosista
sitúa de una manera similar esa disyuntiva siempre actual y nunca resuelta entre autonomía y heteronomía. Y es justamente por la forma en que su ontología plantea esta disyuntiva que se produce la torsión que hace de su ontología la base de una epistemología crítica, donde la potencia para diferenciar las distinciones imaginarias y las distinciones reales se articula con una concepción positiva de la imaginación constituyente que en ningún momento abandona su compromiso con cierta idea muy productiva sobre los efectos de verdad que pueden ser socialmente producidos y sostenidos, y que se identifica con el ejercicio de lo que hoy llamaríamos una crítica de la ideología. Entonces, solo desde la perspectiva de la transformación o del pasaje, como decíamos, del pasaje de una visión externamente determinada a un pensamiento autónomo, de una disposición imaginaria inmediatamente dada a la inteligencia activa de esa disposición, es posible afirmar que tenemos una idea verdadera, como hace Spinoza, pero también sostener, como dice él, que no presumo haber hallado la mejor filosofía, sino que sé que entiendo la verdadera. El reconocimiento de la multiplicidad que permite sostener la existencia irreductible de lo singular y de una infinidad de modos de pensar, al mismo tiempo exige considerar, cuando no abandona una noción enfática de verdad, que tales modos no son equivalentes, es decir, que existen diferencias entre esos modos de pensar en función de sus potencias activas, es decir, sus respectivas capacidades de devenir perspectivas individualizadas, de constituirse en la explicación de la complejidad que conforma una situación, gracias a la consideración de la multiplicidad de determinaciones que hacen una existencia, sosteniendo en simultáneo la referencia a la distinción constitutiva de su particularidad y la referencia a la totalidad, que una vez disuelta su consistencia unívoca o monofásica, como diría Simondon, es la perspectiva de la existencia del todo en su siempre distinta o modificada actualidad coyuntural, o en su descentramiento articulado, diríamos con Althusser, o en su desfasaje, diríamos con Simondon. En esta doble referencia se conectan las dos puntas de la ontología spinoziana, que sin dejar de ser perspectivista, podríamos decir, o de elaborar la relativización generalizada de la existencia, puede asimismo sostener a la vez: tenemos una idea verdadera y sé que entiendo la verdadera filosofía. La afirmación correlativa de Simondon en este caso sería: la ontogénesis es la filosofía primera. Finalizando su libro, Simondon se pregunta si una teoría de la individuación puede efectivamente suministrar una ética. En un sistema, dice él, en el que el ser es definido como uno y completamente dado, ya realizado en la substancia individuada, esto es, en un sistema como el espinosista, solo puede darse una ética pura que pretende preservar la sustancialidad teórica del ser, rodeándolo de la ilusión de una sustancialidad práctica asociada a la ética meramente contemplativa del sabio. Ese sabio que desde la perspectiva de la eternidad sostiene la excepcionalidad de un modelo que solo sería estable en tanto mantiene una oposición con el estado de pasión, servidumbre, vicio y existencia del aquí y ahora, sería el modelo del sabio espinosista. Es claro que nuestro itinerario hasta aquí se orientó a problematizar esa imagen de estabilidad y quietismo con la cual Simondon insiste en asociar a la filosofía de Spinoza, y que según él la volvería incompatible con una teoría de la individuación. Pues bien, para empezar a terminar, debemos especificar de qué manera esta ontología crítica espinosista, que hemos caracterizado como una perspectiva de la transformación, realiza, en el mismo movimiento en que concibe la individuación ética, una crítica simultánea tanto del universalismo abstracto, asociable a una ética pura,
como del relativismo particularista, lo cual una vez más puede compatibilizarse con la respuesta de Simondon sobre la cuestión ética. Solo pueden lanzarse sus bases, no es posible circunstanciarla. La imposibilidad de circunstanciar una ética se asocia con el hecho de que no existen contenidos particulares que puedan por sí mismos ser conectados con la verdad. Y sin embargo, la ética spinoziana afirma una convergencia potente y sui generis entre perspectiva y verdad, al elaborarse como un discurso que procura hablar de la realidad eligiendo trazos que sirven para tejer una crítica de los modos dominantes de pensar y conducir a una liberación en relación a esos modos dominantes. La convergencia de perspectiva y verdad en una filosofía que, sin ser relativista ni universalista, afirma la realidad irreductible de lo singular y la existencia objetiva de la verdad, supone que todas las perspectivas existentes son reales, pero que unas tienen más realidad o perfección que otras, donde la realidad o la perfección coincide con la capacidad de expresar activamente, o sea, constituirse en explicación de la complejidad que conforma una situación. La sensibilidad, entonces, resulta crucial en cuanto básicamente se identifica con la capacidad de apertura, un poder de ser afectado de muchas maneras, dirá Spinoza, que puede desplegarse como saber sobre un complejo de causas. Pero para Spinoza, la sensibilidad, un requisito básico de la ética o la filosofía verdadera, es inseparable de la crítica, que debe a su vez concebirse de dos formas simultáneas. Por un lado, como distancia en la afirmación de la propia perspectiva, o para decirlo con un ejemplo de Spinoza, como capacidad de saber que aunque lo veamos a 200 pies, el sol no está allí, sin dejar de percibir al mismo tiempo que si así lo vemos es por una asociación necesaria entre ciertas propiedades del sol y nuestra propia constitución esencial. Y por otro lado, como capacidad de entrever los efectos imaginarios globales que una configuración dada de relaciones exige, tomando nuevamente distancia de ellos. Así, por ejemplo, si afirmar junto con los sentidos comunes y oficiales de una sociedad que el Sol gira en torno de la Tierra ofrece las gratificaciones inmediatas que derivan de la pertenencia a una comunidad de sentido, contradecir esa ilusión colectiva exige una toma de distancia en relación a esa determinación global. Si no fuera resistida por ese distanciamiento activo, tal determinación haría de la perspectiva esquiva una perspectiva idéntica a todas las otras, es decir, tan verdadera, entre comillas, como todas ellas, al afirmar la realidad evidente del movimiento circular del Sol. Y a la vez, esa distancia activamente asumida es la que produce, a partir de la expansión que la actividad de comprender efectivamente realiza, la posibilidad actual de una comunicación, y me pregunto, comunicación, transducción, traducción, en algunos sentidos contemporáneos de la idea de traducción, entre las perspectivas, que efectiviza su real encuentro, una convergencia de perspectivas que en el espinozismo se sostiene en la composición de esfuerzos que explica la constitución de individualidades cada vez más complejas y que también es, en definitiva, un hecho que tiene que ver con la transformación. Situacionalismo riguroso y crítica de las ideologías, entonces. Esta puesta en tensión de las ontologías de Spinoza y Simondon tal vez pueda señalar, y ahora sí para concluir, la dirección posible de una vuelta crítica sobre cierto optimismo constitutivo que, según se dijo acá unos días atrás, podía apartar a la ontogénesis simondoniana de las líneas más realistas de su perspectiva, que son las más interesantes para ser actualizadas. La indagación que en la conclusión de su libro se abría con una pregunta, que es la siguiente: ¿puede una teoría de la individuación, mediante la noción de información, suministrar una ética?
A la luz de esta interferencia espinosista que ensayamos recién, podría ser reformulada de esta manera. ¿Puede una teoría de la individuación, mediante la crítica de la noción de información, suministrar una ética? Gracias. Bueno, buenas tardes. Me sumo, por supuesto, al agradecimiento a la que reunió Pablo Rodríguez por la invitación y por la organización de este encuentro. Entre otras cosas, digamos, la cuenta de una recepción bastante amplia de este autor aquí en la Argentina, ¿no? Cosa no, me parece no menor, ¿no? Claro, en el mismo programa se puede hacer una idea de eso. Bueno, yo también cambié un poco el título de lo que iba a presentar con respecto a lo que está en el programa. Sí. No así el problema, ¿no? Lo acoté un poco, ¿no? Mi problema era con respecto a la idea de forma no estructurada en Simondon, que remite un poco a lo que mencionaba Mariana, ¿no? De la trama, por así decirlo, afectivo-emotiva, ¿no? Con respecto a lo transindividual. Eso lo iba a asociar con una pregunta por el trascendentalismo en general. Voy a mantener esa base, yo creo, pero me voy a concentrar más en un problema en particular que quizás concierne a ese mismo asunto, que es el problema de la forma, ¿no? En tres autores, Derrida, Deleuze y Simondon, ¿no? Entonces el texto finalmente se llama Forma y afectividad entre Derrida, Deleuze y Simondon. Sigo tres hilos que revalúan el problema de la forma: forma estructural, Derrida, Deleuze, y percepción en tanto que organización formal y abstracta, Simondon. Tres hilos que desbordan este problema y que desbordándolo se encuentran con la cuestión de lo intensivo y de lo afectivo, de modo tal que intentaré entramar a estos tres autores intentando seguir la estela de ciertas inquietudes que se podrían seguir de ahí. Primer hilo: el texto de Jacques Derrida, Fuerza y Significación, de 1963. Entre otras cuestiones, Derrida desplegará en este texto una crítica al concepto de estructura. De acuerdo con el propio Derrida, dicho concepto referiría, abro comillas, a la descripción comprensiva de una totalidad, de una forma o de una función organizada según una legalidad interna y en la que los elementos no tienen sentido sino en la solidaridad de su correlación o de su oposición, cierre de comillas. En concreto, lo que Derrida va a discutir con respecto al concepto de estructura radicaría en su necesidad de poner en forma la fuerza que habitaría en ella. Simplificando tal vez demasiado la argumentación de Derrida, la pregunta que se formula tiene que ver allí con el acto de producción que se hallaría implícito en toda estructura. Podríamos decir, el problema genético implicado en la exigencia estructural, es decir, según Derrida, el requerimiento del origen y del fundamento de la estructura. A la medida de esa inquietud, el texto de Derrida plantea el problema de la creación literaria con respecto a la teoría estructuralista, particularmente a propósito del libro de Jean Rousset, Forma y Significación. Lo que allí está en juego es el problema del acto de producción de la obra literaria. La pregunta podría ser: ¿puede un análisis de tipo estructural dar cuenta de la instancia de la fuerza creadora sin disimularse en la misma forma que la da a leer? Esa pareciera ser la inquietud general que plantea Derrida en este trabajo. Por cierto, la pregunta es también por la inscripción de un sentido que habitaría tras la expresión del supuesto, del cual la estructura no estaría liberada, de una noción de esencia que, según Derrida, exige la existencia y empuja hacia el mundo como la potencia hacia el acto. Derrida está pensando allí en Leibniz, en una idea de creación que se plantea como antecedencia del sentido respecto a lo escrito, de modo tal que lo que ha sido consignado podrá ser siempre expresión infinita del universo, no obstante con una modulación radical, al sostener que no es solo que lo consignado expresa infinitamente el universo,
se le parezca y lo concentre siempre, sino, según Derrida, que no es posible hacer preceder en absoluto el escribir por su sentido. Es decir, que antes de ser producido en la letra, el sentido no posee otra morada, sea la de un topo subraños o de un entendimiento divino. Ahora bien, para explicitar este punto, Derrida remite a su introducción al origen de la geometría de Husserl, publicado precisamente el año anterior a Fuerza y Significación. Y esta referencia yo diría que dispara el texto hacia su problema más profundo. Lo que recuerda Derrida es que el sentido, para poder producirse, debe contar con su inscripción espacio-temporal, al punto que su génesis es inseparable de dicha inscripción. Es el modo en que las significaciones se desatan de su implicación actual y natural, para empezar, en virtud de no agotarse el acto de producción de esa significación en ese solo acto intencional, que de acuerdo con Derrida, el acto literario encontraría allí, en su fuente, para decirlo escrito, su verdadero poder, dice. En este horizonte, la escritura, según Derrida, crea el sentido consignándolo y se confía a un grabado, un surco, un relieve, una superficie que se pretende sea transmisible hasta el infinito. Pero este no es el punto que me interesa mayormente, o al menos no directamente, pues Derrida ha dado una alternativa para mantener el poder creador en la propia fuente del acto literario, en la escritura. Ha reconocido la inscripción espacio-temporal como el elemento constituyente de la obra literaria, pero no dará por supuesto, sino más bien al contrario, que de lo que se trata es de un espacio estructural. Sobre este aspecto, y es lo que me parece ineludible con respecto a este trabajo de Derrida, a propósito de la mirada estructuralista, lo que criticará es el privilegio, dice, por los modelos espaciales, las funciones espaciales, las líneas y las formas. Siguiendo Derrida nuevamente, como dice, en Forma y Significación, la obra del crítico Jean Rousset que se comenta ahí, lo geométrico o lo morfológico se corrige solo mediante una mecánica, nunca mediante una energética. Ahora bien, es un esquema formal geometrizante el que, para Derrida, en efecto, acalla la fuerza al interior de la forma y hablará desde el comienzo con respecto al esquema estructural de una totalidad abandonada por sus fuerzas, o hará constar que los análisis estructurales no son posibles sino después de una derrota de la fuerza y en el movimiento del fervor recaído. Y los modos Por ejemplo, Derrida, comentando a Rousset y J.P. Richard, va a constatar que la simultaneidad que implica el análisis estructural por sí misma tranquiliza, y que de lo que se trata precisamente en este tipo de análisis es de anular las sorpresas de lo no simultáneo, sorpresas que surgirían del diálogo entre lo no simultáneo y lo simultáneo. Tiene que ver todo esto con una cierta horizontalidad con la cual Derrida identifica la estructura. En rigor se trata de cuestionar, cito al propio Derrida, la confianza en la representación matemático-espacial, pues la fuerza, es decir, aquello que engendra en general, es lo que resiste a la metáfora geométrica. Preformismo, teleologismo, reducción de la fuerza, del valor y de la duración, dirá más adelante. Esto es lo que conlleva el geometrismo, esto es lo que da lugar a estructura. Dejemos este hilo hasta acá para retomar más adelante, una vez hayamos estirado un poco los otros dos. Antes, no obstante, una cita más de Fuerza y Significación, pues nos lleva a nuestro segundo hilo. Se trata de un breve párrafo de la segunda parte del escrito. Señala allí Derrida: saber por qué se dice estructura es saber por qué se quiere dejar de decir eidos, esencia, forma, gestalt, conjunto, composición, complejo, construcción, correlación, totalidad, idea, organismo, estado, sistema, etc. Hay que comprender, añade Derrida, por qué se ha revelado insuficiente cada una de estas palabras, pero también por qué la noción de estructura sigue tomando de aquellas alguna significación implícita y sigue dejándose habitar por aquellas. Eso, corrijo, está en la segunda nota de este texto, casi al comienzo del mismo, ¿no? Por lo tanto, me interesa dejar establecido este punto, ¿no?
esta crítica de Derrida, ¿no? Que implica una cierta salida de la forma estructural por la vía de una refutación, ¿no? del esquema morfológico geométrico en rigor, ¿no? Eso me parece que, y lo voy a anunciar un poco más adelante, ¿no? Es lo mismo que va a hacer Simondon, ¿no? Y con una intención también parecida, ¿no? Reencontrar algo así como la intensidad por respecto a una forma que la callaría de algún modo, ¿no? Por ahí va la inquietud que estoy tratando de plantear, ¿no? Segundo hilo. Tengo la viva impresión de que hay un pasaje de un texto de Gilles Deleuze donde responde precisamente a eso que Derrida dice en la nota a pie de página recién citada de Fuerza y Significación. Se trata de una impresión, por cierto, indemostrable, pero no por ello creo carente de verosimilitud. Esto pasa, tengo la impresión, al finalizar el último apartado de los 7 que Deleuze desarrolla en su texto, en que se reconoce el estructuralismo. Se trata del primer criterio de reconocimiento, el de la dimensión simbólica de la estructura, que no se reduce ni a lo real ni a lo imaginario. Señala en este punto Deleuze: no sabemos todavía en qué consiste este elemento simbólico. Podemos decir al menos que la estructura correspondiente no tiene ninguna relación con una forma sensible, ni con una figura de la imaginación, ni con una esencia inteligible. Nada que ver con una forma, porque la estructura no se define de ningún modo por una autonomía del todo, por una predominancia del todo sobre las partes, por una gestal que se ejercería en lo real y en la percepción. La estructura se define al contrario por la naturaleza de ciertos elementos atómicos que pretenden rendir cuenta a la vez de la formación de los todos y de la variación de sus partes. En efecto, Deleuze parece discutir el supuesto formalista implicado en la noción de estructura y parece hacerlo siguiendo en este pasaje de su texto el mismo hilo con el que Derrida confirma lo que el propio Deleuze niega: estructura en relación con una forma sensible, figura de la imaginación, esencia inteligible, forma en su sentido lato en cuanto a autonomía del todo, gestal. Negación, si es que la hay, que por cierto en Deleuze apunta a complejizar la trama de relaciones propiamente estructurales. Ahora bien, esta consideración explícita de Deleuze acerca de lo que no quiere entender como forma por respecto a la estructura tiene un sentido estratégico, ya que es lo que permite dar el paso hacia el problema del espacio propiamente estructural, cuestión que desarrollará en el segundo apartado de su texto. ¿Sí? Me oriento hasta este punto, ¿no? Siguiendo la cuestión que Derrida viene criticando también, ¿no? Que tiene que ver justamente con la cuestión de la espacialización con respecto a la estructura, ¿no? Que en el caso de Derrida pasa por una geometrización y una horizontalidad, ¿no? Por ahí también me interesa articular este asunto, por lo que Deleuze podría decir a propósito de eso, ¿no? Deleuze señala que los elementos de una estructura no pueden ser designados desde fuera de la estructura, pero tampoco tienen una significación que se constituya por las realidades y contenidos imaginarios donde esos elementos encarnan. Los elementos de una estructura, señala Deleuze en efecto, no tienen ni designación extrínseca ni significación intrínseca. Lo que queda de este doble franqueo es que el criterio espacial tiene que ser de posición, pero de acuerdo a un orden topológico, es decir, de continuidad y vecindad. Lo dice Deleuze del siguiente modo: no se trata de una ubicación en una extensión real, ni de lugares en extensiones imaginarias, sino de ubicaciones y de lugares en un espacio propiamente estructural, es decir, topológico. Criterio ordinal que enfatiza la convergencia y la conexión entre los elementos. Más adelante Deleuze especificará entre series de elementos. Lo que es estructural, insiste Deleuze, es el espacio, pero un espacio inextenso, preextensivo, puro spatium, constituido poco a poco como orden de vecindad, donde la noción de vecindad tiene precisamente de entrada un sentido ordinal y no una significación en lo extenso. No seguiré aquí toda la argumentación de Deleuze en este texto, a cuya densidad es imposible hacerle justicia en un tiempo tan acotado. Me interesa plantear el problema de aquello que se encuentra una vez que se sale de la forma. Esto tanto con respecto a Derrida como con respecto a Deleuze y también con respecto a Simondon, ¿no? Hacia allá me voy encaminando.
En el punto que examinamos, Deleuze parece salir de la forma, no saliendo de un espacio eminentemente estructural, es decir, topológico. Lo que es estructural, entonces, es un espacio inextenso, preextensivo, el orden de coexistencias en sentido ordinal, pues lo primero que hay son las ubicaciones en un espacio puramente estructural, que según Deleuze son ocupadas por las cosas y los seres reales. El orden de vecindad y de relaciones es primero por respecto a los seres que ocupan esos lugares, y primero también, añade Deleuze, en relación a los roles y los acontecimientos, siempre un poco imaginarios, que aparecen necesariamente cuando ellos son ocupados. Algunos trabajos de Foucault, y sobre todo los textos reunidos en Paralelo el Capital, son las referencias más recurrentes de Deleuze en virtud de explicitar este punto. De acuerdo con Deleuze, esto en el tercer apartado de su texto acerca de lo diferencial y lo singular, los elementos simbólicos se encarnan en los seres y objetos reales del dominio considerado. Las relaciones diferenciales se actualizan en las relaciones reales entre estos seres. Las singularidades son tanto lugares en la estructura que distribuyen los roles o actitudes imaginarias de seres u objetos que vienen a ocuparlo. Pero Deleuze hace constar enseguida que no se trata de metáforas matemáticas. En cada dominio, dice, es preciso encontrar los elementos, las relaciones, los puntos. Hago notar este aspecto, pues Derrida se mostraba mucho más enfático en cuanto a rechazar el esquema morfológico matemático para salir justamente de cierto concepto formal estructural, y veremos que también será el caso de Simondon. No dejo de anunciar ese asunto. De cualquier modo, lo que le interesa remarcar a Deleuze con respecto a lo que podría denominar como espacio eminentemente estructural es, dice, una virtualidad de coexistencia que preexiste a los seres. Como señala Deleuze, la estructura no es actual, lo que es actual es aquello en lo que la estructura se encarna, o más bien lo que ella constituye encarnándose. Se abre así, y Deleuze lo remarcará en el último apartado de su texto titulado Del sujeto a la práctica, una dimensión preindividual. Habrá llegado Deleuze a esto partiendo por constatar, esto en el apartado dedicado al espacio estructural que ya aludíamos, un orden de lugares independiente de aquellos que los ocupen empíricamente, cuestión que de acuerdo con Deleuze implicaría una nueva repartición de lo empírico y lo trascendental. En efecto, señalará que el estructuralismo no es separable de una filosofía trascendental nueva, donde los lugares predominan sobre lo que los llena. Todo ello en relación con lo que Deleuze llama una topología trascendental. Se deja entrever aquí una tentativa por renovar el cuestionamiento trascendental que depende de una salida de la forma, pero en el caso de Deleuze, sin rechazar todavía la esquematización morfológica matemática. Y en esa salida o en ese paso más allá de la forma, que no deja de ser topológico, Deleuze encuentra una dimensión preindividual. A propósito, en el último apartado señala lo siguiente: también hay un héroe estructuralista, ni Dios, ni hombre, ni personal, ni universal. Él es sin identidad, hecho de individuaciones no personales y de singularidades preindividuales. Él asegura la detonación de una estructura afectada de exceso o de falta, o por conocimiento ideal a los acontecimientos ideales que nosotros venimos de definir. Hablará Deleuze allí de una fuerza de resistencia, una fuerza resistente y creadora de este héroe, de su agilidad por seguir y salvaguardar, de su poder, las relaciones y de distribuir las singularidades, siempre emitiendo todavía un golpe de dado, dice Deleuze. Y puntualiza que el punto de mutación, el de la forma de transición de una estructura a otra, por ejemplo, aludiendo en este punto al Althusser, define, dice Deleuze, precisamente una praxis, o más bien el lugar mismo donde la praxis debe instalarse, porque el estructuralismo no es solamente inseparable de las obras que él crea, sino también de una práctica en relación a los productos interpretados. La cuestión que me interesa poner de relieve es que tanto en Derrida como en Deleuze lo que aparece al salir de la forma sería algo así como una fuerza. Yo le llamaría derechamente ciertos pasos.
cuyas consecuencias quedan por discutir. En Deleuze, en este trabajo en particular de Deleuze, se reconoce la mayor complejidad con respecto a la estructura, por tanto al concepto de forma. Se puede apreciar que la topología hasta cierto punto cierra el paso a la fuerza intensiva, pero no del todo en la medida en que se explicita una dimensión preindividual. En Simondon la especificidad que adquieren ambos aspectos, fuerza intensiva que en Simondon remite a un plano afectivo emotivo en cuanto a carácter preindividual, es totalmente explícita y constituye nuestro tercer y último hilo. Este último hilo está escrito a mano, así que espero entenderme mi propia escritura. Tercer hilo, entonces, y final. En la segunda parte de su curso sobre la percepción de 1964-65, titulado La percepción de la forma, Simondon pone de relieve que el privilegio del aspecto puramente geométrico y abstracto con respecto a la percepción de las formas como un atributo casi exclusivamente humano puede ser una afirmación quizás algo exagerada. Pero la exageración tiene su arraigo en la oposición entre el psiquismo animal y el psiquismo humano. Por cierto, los tipos de aprendizaje y de percepción en ambas especies son distintos. Percepción de las formas le cabe a la especie humana. Percepción de las formas constituye el aspecto no primario de la percepción. Y lo señala Simondon del siguiente modo en este curso. Esta diferencia se refleja en la facilidad con la cual la especie humana emplea las formas como símbolos plásticos y combinables entre ellos con una riqueza y una variedad cada vez más indefinidas. Aquí la percepción y el pensamiento abstracto se encuentran ligados estrechamente. Se trata del poder de combinación de las formas y de su poder de universalidad. Pero Simondon va a reparar que un tipo de percepción formal, que no depende del modelo perceptivo de la forma geométrica abstracta, se deja también allí filtrando. Según Simondon, lo que el modelo geométrico no podría capturar son las cualidades intensivas implícitas en lo formal o en las configuraciones formales. Estas, según Simondon, pueden ser puestas en series comportando grados. Dice Simondon, un objeto puede ser más voluminoso que otro, como un gris puede ser más pronunciado que otro, pero un cuadrado o un círculo son lo que son. Ellos aparecen abstractamente como absolutos para la percepción humana. Es más, incluso dice Simondon, si ha sido trazado por una mano trémula, un cuadrado es un cuadrado para la percepción geométrica. De acuerdo con Simondon, una percepción de las formas en su carácter primario, como ocurre en el caso de ciertos animales donde percibir una forma en movimiento no es percibir una forma geométrica abstracta, destacada del concepto perceptivo, solo se da en el hombre en situación de alarma o de intensa estimulación emotiva. A este tipo de estímulos, Simondon los denomina supranormales. Estos estímulos no se pueden concebir, dice Simondon, desde las formas abstractas y geométricas. De hecho, se pregunta Simondon, ¿cómo un cuadrado podría ser superado por otro cuadrado todavía más cuadrado que él? Se trata, siguiendo a Simondon, de apuntar a un nivel del tomar forma en un sentido más general que el sentido geométrico. Por ejemplo, Simondon cree que este nivel de estímulos supranormales podría darse en el arte por la vía de la actividad de la imaginación creadora, donde se da un modo primitivo, no objetivo, de relaciones con el objeto, implicando algo de afectivo y de emotivo, y una participación intensa, dice Simondon, en la situación vivida. Por otra parte, según Simondon, es el privilegio de la visión lo que lleva a, dice, subestimar la complejidad posible de otras organizaciones formales que las de los objetos de la percepción visual. Ahora bien, y con estas consideraciones voy concluyendo, en la individuación, en el capítulo 2, individuación y afectividad de la tercera parte de la obra, la individuación psíquica, sostendrá que el problema de la relación entre la conciencia y el individuo parece haber quedado oculto por el hecho de que la teoría de la forma privilegió la relación perceptiva respecto de la relación activa y de la relación afectiva. En efecto,
y esto es lo que se encontraría implicado en la crítica al esquema formal perceptivo, Simondon comprenderá la afectividad como unión permanente del individuo consigo mismo y con el mundo. La afectividad y la emotividad, dice Simondon, serían entonces la forma transductiva por excelencia del psiquismo, intermedia entre la conciencia clara y la subconsciencia. Así, transducción como proceso permanente de diferenciación e integración. Este movimiento afectivo implica para Simondon una relación de autoposición y de heteroposición, cosas que aquí ya se han mencionado, ¿no? Pero este movimiento mismo es el que incorpora al sujeto en lo colectivo, ¿no? Se trata de un nivel preindividual o fondo no estructurado. Lo afecto-emotividad, dice Simondon, es todavía más explícito cuando señala: la emoción es la significación de la afectividad, como la acción lo es de la percepción. Aquí se me pierden un poco las notas, la verdad, no alcanzo a seguir muy mucho, pero solamente quiero dejar instalada la cuestión, digamos, de esta salida de la forma, ¿no? ¿Qué se encuentra cuando se sale de la forma y de una forma estructural, ¿no? En Deleuze la cuestión reviste ciertas complejidades en la medida en que no la abandona del todo, ¿no? En virtud de un cierto espacio todavía topológico, en un cierto sentido de orden de lugares, ¿no? No obstante, reencuentra una dimensión preindividual que aquí en Simondon se explicita mucho más, ¿no? A propósito de la cuestión del paso de la individuación a lo colectivo a través de lo emotivo. Me parece que en ese punto Simondon está más cerca de la inquietud de Derrida, ¿no? Que es más bien una intuición de Derrida en ese texto con respecto a que una salida de la cuestión formal, ¿no? Del esquema formal, y particularmente de un esquema formal dependiente en todo grado de una cierta metáfora, digamos, una cierta figuración, más bien dicho, geométrico, matemático, espacial. Es la cuestión que permite, por así decirlo, reencontrar, ¿no? La instancia intensiva o la instancia de creación, de producción intensiva o de fuerza, dirá Derrida, o de cualidades intensivas en el caso de Simondon, cuando se tiene como único horizonte la cuestión de la estructura, ¿no? O cuando se quiere más bien desplazar dicho horizonte, ¿no? Me parece que esa es una inquietud que la verdad es que no sabría darle todavía una conclusión, ¿no? Pero me parece que es un punto que atraviesa la cuestión de la salida de lo formal, ¿no? Eso lo dejaría hasta ahí, gracias.